Buenos días a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica. Buenas noches a quienes están aquí en el sudeste asiático. Estamos empezando en 2 minutos más. Estamos solamente esperando que se conecte un poco más de invitados. Buenos días a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica. Buenas noches a quienes están acá en el sudeste asiático. Sean todos muy bienvenidos a este tercer webinar de la serie titulada Oportunidades de negocio en el sudeste asiático. Hoy hablaremos de las oportunidades en Indonesia, oportunidades de negocios y oportunidades de inversiones en Indonesia. Pero primero quiero saludar a nuestros partners que están hoy con nosotros, la Cámara México-Estados Unidos, Analdex de Colombia, Rediex de Paraguay, ADEX de Perú, Infocom de Costa Rica, Concopar de Paraguay, Mercosur Chamber of Commerce y la Cámara de Comercio de Uruguay. Yo soy Felipe Espinosa, Head of Partnership and Alliances de la Cámara Latinoamericana de Comercio en Singapur, y es un honor y un placer estar hoy con ustedes. La Cámara Latinoamericana de Comercio en Singapur es una asociación sin fines de lucro, con más de 11 años facilitando el intercambio comercial entre Latinoamérica y el sudeste asiático. Estamos basados en Singapur y desde aquí les ofrecemos toda nuestra ayuda y nuestra experiencia a quienes quieran aventurarse en esta región. Para todos los que tengan preguntas durante el webinar, vamos a dejar tiempo al final para que puedan hacerlas a quienes están presentando. Y dicho eso, le paso el micrófono a Raúl Adler, responsable de Business Development en la Cámara, para que nos dé su primera mirada en números del sudeste asiático. Raúl, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Felipe, y de mi parte también bienvenidos a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas noches a los que nos escuchan desde Asia. Mi nombre es Raúl Adler, soy encargado de desarrollo de negocios en la Cámara. Y bueno, para empezar este webinar, me gustaría primero poner en contexto al sudeste asiático.
Siguiente, por favor, Ángela. Cuando hablamos del sudeste asiático, nos referimos a el conjunto de 11 países que vemos acá en la presentación. Siguiente, por favor, Ángela. De estos 11 países, 10 pertenecen al grupo económico de ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, todos con excepción de Timor-Este. Timor-Este ya está admitido en principio en ASEAN, pero esto se va a formalizar recién a fines de año o a principios del próximo año. El sudeste asiático tiene una población de 685 millones de habitantes. Si comparamos esto con Latinoamérica, donde son 660 millones de habitantes, vemos que ambas regiones son bastante parecidas en tamaño. Y no solo en la cantidad de gente, sino también en el tamaño de la fuerza laboral. La edad promedio en el sudeste asiático es de 30 años y en Latinoamérica de 31 años. Entonces, como dije, ambas fuerzas laborales son bastante parecidas también. Si comparamos el área de ambas regiones, ahí vemos una gran diferencia. El sudeste asiático es como 4 veces más pequeña que Latinoamérica, con 4,5 millones de kilómetros cuadrados, comparado con 19,2 millones de kilómetros cuadrados en Latinoamérica. Otra gran diferencia es que esta región es caracterizada por ser una región de archipiélagos y penínsulas. El sudeste asiático tiene alrededor de 25.000 islas. Indonesia, que es el país donde vamos a enfocarnos hoy, tiene 17.000 islas y de las cuales 6.000 están habitadas. Como dato curioso, no es el país que tiene más islas en todo el mundo, ese título le pertenece a Suecia, pero es el país que tiene más islas habitadas en todo el mundo. Y bueno, con 6.000 islas habitadas, cuando uno piensa en logística o distribución, es tal vez un poco intimidante. Pero bueno, algo que tiene y que hace esta región muy interesante es su ubicación estratégica. Se estima que 1/3 del comercio marítimo global pasa por el estrecho de Malaca, lo que hace a todos estos países los convierte en puertos muy importantes para el comercio marítimo. Otra gran diferencia comparando Latinoamérica es la diversidad cultural, lingüística y religiosa que tenemos en esta región. En Latinoamérica, con 2 idiomas y una religión, ya cubrimos casi todo. Pero acá prácticamente cada país tiene su propia cultura, su propia religión. Tailandia y Camboya, por ejemplo, tienen hasta sus propios alfabetos, entonces es mucho más diverso que Latinoamérica. Siguiente, por favor, Ángela. En cuanto al contexto económico, el sudeste asiático tiene un Producto Interno Bruto de 4 trillones de dólares y un Producto Interno Bruto per cápita de 5.900 dólares. Ese número es un número bastante relativo porque, como podemos ver, Ángela, por favor, una más atrás. Ahora sí. Como podemos ver en la gráfica, el sudeste asiático tiene países como Singapur, que tiene uno de los productos internos brutos per cápita más altos del mundo, y otros como Myanmar, donde apenas llega a los 1.200 dólares. Indonesia está un poco por debajo del promedio de ASEAN, con 5.000, siendo el promedio 5.900. A pesar de esto, Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático, lo que la hace muy interesante. Ahora sí, siguiente, por favor, Ángela. En cuanto al crecimiento, los 5 países más emergentes de ASEAN, o los ASEAN 5, que son Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, van a tener un crecimiento proyectado de 40% entre el 2021 y el 2028, que, considerando el tamaño de estas economías, es bastante impresionante. En cuanto a crecimiento demográfico, la población es bastante joven, como les comentaba antes, 66% tiene menos de 35 años y comparado con otros países de Asia, no es una población que esté envejeciendo tan rápido. Estos son problemas que tienen, por ejemplo, Japón y Corea, que no los vemos todavía acá. Y algo que también que es consecuencia de tener una población tan joven es que todo
todas las nuevas tendencias digitales, por así decirlo, todo lo que es economía digital, es adaptado mucho más fácilmente por la gente joven. Entonces, este sector eh, tiene una adaptación mucho más rápida que en otros países. Y otro factor importante también es la urbanización. En 2020 habían 81 millones de personas viviendo en zonas urbanas y se calcula que para el 2030 este número se va a duplicar. Entonces, no solo hay una clase media que crece, sino también un poder adquisitivo que crece bastante rápido. Siguiente, por favor, Ángela. El comercio del sudeste asiático lo podemos, bueno, los dos pilares más fuertes del comercio del sudeste asiático los podemos ver como tecnología y agricultura. En tecnología, los productos más importantes son semiconductores y dispositivos electrónicos, mientras que en agricultura esto es muy diverso. Hay muchos productos donde el sudeste asiático tiene o juega un papel muy importante a nivel global, pero por ejemplo los más importantes serían aceite de palma y derivados, como el ácido esteárico, que es un producto muy importante para la industria cosmética. Los principales socios comerciales, hablando en términos generales para el sudeste asiático, son China, Estados Unidos, Corea, Japón y la Unión Europea. Y los tratados más importantes para la región son, obviamente, el tratado interno, el tratado de ASEAN y el RCEP, que es el tratado de libre comercio de ASEAN con China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Siguiente, por favor, Ángela. Viendo estos dos pilares de la economía más a detalle, acá podemos ver el mercado global de exportación de dispositivos electrónicos. Este es un mercado de 3,1 trillones de dólares, o sea que es un mercado inmenso. China lidera con casi el 30% en este mercado, y si sumamos todas las exportaciones de ASEAN, llegan casi un 15%, que es bastante relevante igual para la región. Siguiente, por favor, Ángela. En cuanto a semiconductores, ASEAN tiene un papel mucho más importante. China lidera con casi 40%, pero ASEAN llega a casi un 23%, lo que sorprendentemente es más que Estados Unidos y la Unión Europea combinados. Entonces, este mercado, si bien es un poco más pequeño que el de dispositivos electrónicos, la participación de ASEAN es mucho más importante. Siguiente, por favor. Y bueno, este sector no solo es importante por las exportaciones, sino también por toda la inversión que atrae a los diferentes países. En 2024, estos son los datos del 2024. Estas son las inversiones que se hicieron para cubrir la demanda de inteligencia artificial, sobre todo infraestructura de data centers y bueno, o sea, todo lo que se necesita para la inteligencia artificial. En el 2024, por ejemplo, Tailandia, se hicieron inversiones de 6.000 millones de dólares, en Malasia 15.000 millones, en Singapur 9.000 millones. Y esos datos, bueno, esos números se esperan que este año sean parecidos o incluso más grandes. Siguiente, por favor. Y viendo el otro pilar de la economía, la agricultura, como les comentaba, el aceite de palma es uno de los productos más importantes. Acá, Indonesia exporta más de la mitad de la cantidad global, Malasia más del 27%, y bueno, todos los derivados también vienen mayormente del sudeste asiático. Y con este cuadro yo en realidad lo que les quiero mostrar es lo diverso que es este sector. Más que enfocarnos uno por uno en todos los productos, es la diversidad que tiene el sudeste asiático en agricultura. Hay muchos productos donde, como les comentaba, donde el sudeste asiático juega un papel muy importante a nivel global, no solo el aceite de palma y el ácido esteárico, sino también, por ejemplo, el arroz, donde Tailandia exporta 15% del total global, Vietnam el 10%, o incluso
otros productos como cocos, donde Indonesia exporta más del 35% y ASEAN en total más casi el 70%. Siguiente, por favor. Y bueno, para resumir esta parte del contexto general de ASEAN, podemos decir que este continente tiene bastante buenas perspectivas en términos económicos. Se calcula que como grupo económico para el 2030 llega a ser la cuarta economía más grande, teniendo todavía una demografía joven y una clase media en crecimiento. Las tendencias son relativas dependiendo del país, pero en general hay unas cuantas que las vemos en la mayoría de los países, que son economía digital, energía renovable y sostenibilidad, y agroindustria y seguridad alimentaria. En cuanto a oportunidades, esto igual es bastante relativo dependiendo al país, pero las tendencias más generales serían alianzas en innovación tecnológica, sobre todo con startups, donde países como Singapur tienen un ecosistema muy fuerte de startups, o proyectos que complementen todo lo que son energías renovables y y sostenibilidad, y en algunos casos igual exportación de alimentos. Bueno, con esto espero haberles dado un buen vistazo de lo que es el sudeste asiático, y le paso la palabra a Ángela, que les va a contar más sobre Indonesia en específico. Gracias, Raúl, y buenos días en Latinoamérica. Buenas noches aquí a mis colegas. Yo les voy a contar un poco sobre Indonesia, que es realmente un país fascinante. En esta media hora de charla les voy a contar un poco sobre ubicación, datos demográficos, datos de la economía en general y sobre todo oportunidades en el sector de manufacturas, sector de alimentos, bebida, energía, minería, química con enfoque en farmacéutica, electrónica, textil. Vamos a hablar de economía digital, como mencionó Raúl, que este es un gran sector dentro del sudeste de Asia, y también los desafíos en entrar en Indonesia. Vamos a dar inicio. Sobre la ubicación. Bueno, como ya les comentaron, Indonesia es un archipiélago. Es el archipiélago más grande del mundo. Para que tengan una idea, su área es aproximada de 1.904.569 kilómetros cuadrados, con una línea costera de 54.000 kilómetros y una zona marítima aproximadamente de 6.159.032 kilómetros cuadrados. Son 17.000 islas, de las cuales 6.000 son habitadas, y las islas principales son Java, que es la más poblada, Sumatra, Borneo, que es una isla compartida con Malasia y Brunei, Sulawesi y Nueva Guinea, que es compartida con Papua Nueva Guinea. Está ubicada en la zona que le llamamos el Anillo del Fuego del Pacífico, que tiene 130 volcanes. Ya vamos a ver que en el tema de energía esto es bastante interesante por toda la geotérmica, y alberga una de las mayores diversidades biológicas en el mundo y riquezas minerales. Entonces, ubicándonos en el mapa de Latinoamérica, hablar de Indonesia es casi que similar que hablar de Brasil. Es la economía más grande, el país con mayor recursos, y todo en Indonesia es más grande que lo que hay en la región. Les voy a comentar un poco también la capital, que es Yakarta, para que se den la impresión. El Gran Yakarta son 31 millones de personas, y el área alrededor de Yakarta, que es la metropolitana de Yakarta, son 10 millones de personas. Y se ha creado una nueva capital que está pues ya está creada, y se está moviendo poco a poco el Yakarta, toda la parte que es de gobierno, a Nusantara. Demografía, eso es súper interesante e importante porque este es el cuarto país más poblado del mundo después de China y Estados Unidos. El tamaño de la población son 200 millones de personas, que están divididas de los 0 a los 14 años es el 24%, de los 15 a los 64 años son aproximadamente el 68%, que es el grupo mayoritario y en edad productiva y laboral, y 65 años y mayores alrededor del 8%. 50% hombres, 49.8% mujeres. La clase media ha crecido muy rápido, y el 20% de la población está en clase media, que son 56 millones de personas. Nivel de alfabetismo, 96%. Aquí miramos a personas mayores de 15 años. Y el desempleo es del 5.3%, que es por lo general desempleo juvenil, lo que se está generando. Es también el país
con 87% de la población es musulmana, o sea, es la demografía musulmana más grande que existe. En cuanto a la economía, pues también es la economía más grande dentro de los países del sudeste de Asia, con un PIB de 1,4 billones, un PIB per cápita de $4.900 y una tasa de crecimiento del 5,3%. La moneda es la rupia indonesia y un dólar americano es aproximadamente 16.610 rupias. Si miramos las exportaciones, como ya les anunció Raúl, pues el aceite de palma es una de las mayores exportaciones y también el sector de los minerales, como son el carbón, el petróleo y el cobre. Sus principales destinos de exportación son la China, el 24%, Estados Unidos 8,8% y Japón 7,7%. Aquí les pongo las cifras de las exportaciones y también las cifras de las importaciones, lo cual Indonesia tiene una balanza positiva. Ahora hablemos más sobre las oportunidades. Entonces, primero les voy a contar un poco qué ha sucedido con el tema de la manufactura en Indonesia. La manufactura en Indonesia representa el 20% del PIB y el 15% de la fuerza laboral. Hay unos centros de manufactura como parques industriales que se encuentran en el Java Occidental, Java Central, Java Oriental y Batam, con zonas económicas especiales y zonas francas. El concepto de estas zonas económicas especiales en Indonesia fue anunciado recién en 2014, cuando el anterior presidente Jokowi llegó al poder. Y el presidente Jokowi tuvo un gran impacto en la economía de Indonesia. Y el país experimentó unas reformas muy grandes, tal vez las reformas más serias que se han dado en Indonesia con la ley Omnibus, que representó el intento por hacer muchas reformas empresariales en Indonesia y de regulaciones y estas regulaciones todas miraban hacia fomentar inversión, promover la inclusión financiera y facilitar las importaciones y exportaciones. El plan de Jokowi fue la creación de estas zonas económicas especiales en Indonesia. La primera comenzó a operar en el 2015 y la mayoría solo inició a operar hasta el 2019. Y en el 2020 las zonas económicas especiales en Indonesia ya habían atraído un total de más de $5.000 millones de inversión y empleado a más de 28.000 personas. Estos centros de manufactura cuentan con infraestructura y toda la logística adecuada, incluyendo puertos terrestres y puertos marítimos. Y las principales industrias manufactureras son las de alimentos y bebidas, automotriz, electrónica, productos químicos y textiles. Y les anuncio que el próximo año vamos a tener una misión empresarial donde vamos a visitar varias de estas zonas económicas especiales. El consumo en Indonesia, como ya les comenté, hay 280 millones de habitantes, donde la mayoría de ellos son en edad laboral y de edad productiva, y esto es lo que realmente ha impulsado la economía de Indonesia. El gasto de los consumidores en Indonesia contribuye al 50% del PIB del país, con una clase media en crecimiento, joven y activa. Y aquí hay algunos indicadores que les pueden revelar a ustedes como qué áreas y cuánto están gastando. Entonces, el ingreso disponible per cápita de los hogares en Indonesia está alrededor de $3.000 anuales. Y se espera que el gasto total de los consumidores en Indonesia alcance el 0,8 billones en el 2025. Y aquí hay números sobre cuánto gastan los indonesios en alimentos y bebidas no alcohólicas, 490 al año, en vivienda, 178, en atención médica, $98, ropa y calzado, $45, artículos para el hogar, $269, sector de hotelería y restaurantes, 138, en comunicación, 272, que esto nos dice mucho sobre todo lo que es el costo de los smartphones, y transporte, $300. Entonces ya le tienen una idea que realmente el consumo de esta clase media de Indonesia y bueno, de toda esta gran población es lo que ha impulsado la economía en Indonesia. Ahora hablemos de los sectores. El primer sector y los sectores realmente aquí en adelante están organizados en aquellos que representan la mayor parte del PIB. Alimentos y bebidas. En Indonesia ustedes encuentran una gran combinación de conglomerados, tanto locales como multinacionales. Y la industria de alimentos y bebidas está principalmente
impulsada por la demanda interna. Y hay unas nuevas oportunidades porque durante este nuevo gobierno que inició hace poco, lo que se busca es dar los almuerzos gratuitos para todos los niños. Y hay una carencia de alimentos, sobre todo, por ejemplo, productos como lácteos. Hay muchas oportunidades para nuevas empresas que estén en el sector de alimentos y bebidas para entrar en Indonesia. No es fácil la entrada, pero sí es posible. Aquí les listo las principales empresas de alimentos y bebidas que encuentran en Indonesia. Una de las empresas más grandes que es local es Indofood, que es la empresa que domina el mercado. Es conocida por los fideos Indomie, que son los noodles, los snacks, lácteos y bebidas. Después está Nestlé Indonesia, que la conocemos todos. Garuda, que es local, que son snacks y bebidas. Wings Groups, que también hace noodles, que son los fideos. Mayora, que es también local, hace mucha confitería y galletas. Frisan Flag de Indonesia, que es una de las empresas lácteas y yogures y quesos. Coca-Cola de Indonesia, Kraft Heinz y Energen de Indonesia. En Indonesia yo creo que es el país que más snacks consumen. Y si ustedes van y visitan un supermercado en Indonesia, la cantidad de snacks que hay representados en un supermercado es inmenso. El otro sector importante es el sector de energía y minería. Indonesia ofrece un enorme potencial porque la economía también tiene que crecer rápidamente y no tienen esa energía suficiente que va a demandar toda su industria. Entonces, ellos están haciendo muchas inversiones en el tema de energías y también en temas de energías renovables, de biocombustibles y en minería. En energía renovable, lo que vemos muy interesante en Indonesia y que hemos tenido varias reuniones entre empresas importantes de Indonesia, que es Pertamina, con players de Brasil, es el tema de los biodiesels y el etanol. En Indonesia se ha implementado una política de mezcla de biodiesel al 35%, que lo llamamos el B35, impulsando la demanda del aceite de palma. Hace poco se creó también la política de implementar el uso de etanol mezclado en la gasolina. Tiene unas fuentes importantes e interesantes de energía solar y eólica y también energía geotérmica, como les comenté. Ellos están en este eh, eh, parte donde se encuentran más de 180 volcanes. Entonces, ellos tienen un gran potencial en energía geotérmica, no obstante, solamente se ha aprovechado el 10% de la misma. Y hay oportunidades también en hidrógeno verde que se están explorando. En temas de minería, lo que más resalta es el níquel, porque Indonesia es el mayor productor mundial del níquel, que este mineral es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Y el gobierno implementó una prohibición de exportación del níquel que no esté procesado. Entonces, esto ha creado muchísimas industrias de baterías eléctricas en Indonesia. También tienen otros minerales importantes como son el litio y el cobalto, también para el tema de las baterías eléctricas y cobre y oro. El sector químico y en particular el sector farmacéutico ha crecido rápidamente. La industria química es una industria protegida por el gobierno que la quieren impulsar porque también es una industria que ha sido básica para el desarrollo de otras industrias como son alimentos, bebidas, artículos plásticos, electrónica y automotriz. Aquí un poco más de información sobre farmacéutica, porque obviamente con una población tan grande que hay demandas de farmacéuticos que Indonesia tiene una muy buena producción, con más de 200 empresas farmacéuticas. Existe también una gran importación de farmacéuticos, sobre todo medicamentos patentados y productos de alta tecnología. El valor del mercado de farmacéutica se estima de 6.000 millones de dólares y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 8 al 10% en los próximos años. La producción local, como ya les comenté, son 200 empresas farmacéuticas que están registradas. La mayoría de los medicamentos que se producen son medicamentos genéricos. Aquí les menciono las principales empresas farmacéuticas del país.
Y en exportaciones, Indonesia es un exportador neto de productos farmacéuticos con 1.000 millones de dólares anuales de exportaciones. No obstante, las importaciones también siguen siendo bastante altas. Entonces, aquí hay posibilidades para empresas farmacéuticas de América Latina. Y lo que está buscando el país también es generar colaboraciones internacionales con empresas farmacéuticas internacionales para que puedan desarrollar otros productos para el mercado de Indonesia. Electrónica, como ya también escucharon, el tema de semiconductores es bastante importante y el 8.3% de la manufactura se concentra en la industria electrónica. Es el cuarto sector más importante después de alimentos, bebidas, minerales y petróleo y química. Y el sector crece a una tasa del 7% anual y las predicciones es que va a crecer a un 13%. Entonces, en esta región hay muchas inversiones que se están dando de las grandes empresas de tecnología y Indonesia hace parte de recibir algunas de estas inversiones. La industria de electrónica es un sector prioritario en la ruta de desarrollo de hacer de Indonesia una economía más robusta, que se llama Make in Indonesia 4.0. Hay cadenas de suministro bien desarrolladas de producción de componentes electrónicos y se enfocan a la producción de ciertos componentes que se exportan sobre todo a Estados Unidos, Europa y otros países de la Asia. Hay una demanda global creciente por todo el tema de los semiconductores y componentes electrónicos. Tanto una demanda global como una demanda interna en el sector de automotriz y de energía renovable. Las empresas más grandes establecidas en Indonesia son Samsung, Panasonic y LG. La industria textil. En la foto ahí ven un textil que es de Indonesia que se llama el batik, pero además de tener esta industria textil que es más que todo artesanal, tiene una industria textil bastante desarrollada con aproximadamente 5.000 empresas grandes y medianas registradas al 2023 y 500.000 pequeñas empresas y microempresas que no están registradas. Se estima este número de empresarios. El gobierno, hay varias inversiones. En el 2022 el gobierno invirtió más de 658 millones de dólares en este sector de confección y textiles para aumentar la producción, tecnificar más la producción, que es una producción más innovadora y sobre todo automatizar esta producción. El mercado interno de prendas de vestir se valoró en 21.700 millones de dólares y hay una tasa anual proyectada del 13.5% en crecimiento. El 30% de la producción de las prendas de vestir se exportan y se exportan principalmente a Estados Unidos y Europa. Y hay un gran enfoque también en la moda musulmana. Desarrollar todo lo que es moda, no solamente para Indonesia, sino otros países que son musulmanes como Emiratos Árabes. Un sector de bastante crecimiento es el sector de la economía digital. Entonces, si ustedes van a Indonesia, a cualquiera de las ciudades, en especial Yakarta, ustedes van a ver que todo el mundo está conectado a sus teléfonos. En todo momento, todo lo desarrollan en el Internet y esta es una de las economías digitales de más rápido crecimiento en el sudeste de Asia y también en el mundo. Y obviamente está impulsada por esa población jóvenes que está experta en tecnología y hay una buena penetración del Internet y hay iniciativas gubernamentales que apoyan esa transformación digital. En estas cifras, ustedes ven en los gráficos azules, este es un estudio que hace Google con Temasek y Bain cada año, que se llama el E-Economy. Los invito a leerlo, está en la página de Google. Y aquí pueden ver cuánto ha aumentado cada uno de los sectores en pagos digitales, en préstamos digitales y administración de riqueza en digital. Que todos los aumentos son de doble dígito y hasta de 3 dígitos. El sector de fintech y pagos digitales es uno de los que más ha crecido
Y aunque ha crecido muchísimo, hay muchas oportunidades porque más del 70% de los indonesios siguen sin estar bancarizados o están subbancarizados. Entonces hay oportunidades para todo lo que son billeteras móviles, banca digital. Aquí las billeteras digitales y bancos digitales son GoPay de Gojek, Ovo, Dana y hay otras. Hay plataformas de préstamo para pymes y para particulares, todo lo que es el digital lending. Hay iniciativas gubernamentales para crear estos códigos QR para hacer pagos y transferencias más fácil y apoyar todo lo que es la adopción de los pagos digitales para que la economía pues se mueva más rápido. El comercio electrónico y todo lo que es mercados en línea también está creciendo fuertemente. Obviamente donde más crece es en las grandes ciudades y pues ya les comenté que solo Yakarta son 31 millones de habitantes. Em, entonces, entrar un producto, por ejemplo, si yo voy a entrar un producto y lo voy a entrar simplemente a Yakarta, a la capital, ya cuento con 35 millones de habitantes ahí. Em, y se espera que el comercio electrónico supere los 95.000 millones para el 2025. Y aquí hay unas oportunidades interesantes. Uno, para entrar productos a través del comercio electrónico, que pueden ser productos, bien sea productos de lujo, productos como alimentos, y si son productos de alimentos, deben ser productos halal. Y también se puede desarrollar todo lo que es el comercio electrónico transfronterizo dentro del mismo sudeste de Asia. En estas gráficas aquí también les pongo el crecimiento de la economía digital en general. Estos son cifras de Indonesia. Entonces, para el 2030, ustedes ven ahí la gráfica, el gran aumento que se espera sobre toda la mercadería transada por Internet. Otros sectores dentro de la economía digital donde hay varias oportunidades es en EdTech o aprendizaje en línea. Con más de 80 millones de personas, Indonesia tiene una creciente demanda en la educación digital, 270 porque vamos a quitar los niños chiquitos. Y esas oportunidades son todo lo que son para plataformas de tutoría, preparación de exámenes, desarrollo de habilidades y experiencias de aprendizajes bajo realidad virtual o realidad aumentada. Porque en Indonesia, como les comentábamos, son muchas islas, entonces mucha gente no tiene acceso a ir a colegios, universidades y pueden aprender a través de realidad virtual o realidad aumentada. Health Tech y telemedicina, también dada la geografía del país, telemedicina no en todas partes tienen acceso a ir a un hospital, entonces la telemedicina pues también puede ser, tienen bastantes posibilidades de desarrollo en Indonesia. Lo que es todo de consultas de salud digital, ya se han creado varias plataformas y están funcionando. También toda la parte de diagnósticos impulsados por la inteligencia artificial, que puede tener bastante desarrollo en el país, y todo lo que es farmacias en líneas y comercio electrónico para la salud. Infraestructura y servicios en la nube, todo lo que es adopción a medida que el país crece en economía digital, también hay una mayor adopción de todos estos servicios. Y por último, ciudades inteligentes y soluciones de Internet de las cosas. Porque las ciudades de Indonesia, en especial Yakarta, son ciudades bastante caóticas. Entonces se buscan utilizar soluciones para mejorar la vida urbana dentro de estas grandes ciudades. Juegos, todo lo que es gaming y juegos como tal, tiene gran crecimiento. Indonesia cuenta con más de 200 millones de usuarios de Internet móvil y convierte y es un mercado muy interesante. Por ejemplo, aquí hay empresas como Garena, que uno de sus eh, mercados más importantes es Indonesia. Blockchain, innovación Web3, también adopción de todo lo que son finanzas descentralizadas, intercambios de criptomoneda, y agricultura digital. Indonesia es un país que quiere y busca crecer y hay mucho desarrollo y muchas inversiones que ha hecho el gobierno en aumentar la agricultura. Tiene
un potencial enorme. No está muy desarrollada la agricultura en Indonesia, salvo todo lo que es el tema de la aceite de palma. Pero consideramos que este crecimiento en la agricultura va a ir muy de la mano de las soluciones de agritech y soluciones de inteligencia artificial y automatización, que eso es todo la parte de impulsar toda la venta, el comercio, etcétera, usando chatbots, asistentes de voz, toda la parte de automatización de procesos utilizando inteligencia artificial. Así terminamos la parte de las oportunidades. Obviamente hay muchas oportunidades, es un país inmenso, un país con muchísimas posibilidades de ingresar. El ingreso no es fácil en Indonesia porque es un país que tiene, aquí ustedes ven, este gráfico es tomado del Banco Mundial, es un país que hay niveles altos en corrupción, hay bastante burocracia, hay inestabilidad, sobre todo con 17.000 islas en términos de logística es bastante complicado. Entonces, entrar a Indonesia primero tiene que tener un partner local que conozca el sistema. Segundo, enfocarse en ciertas ciudades, en ciertas partes del país y no abarcar todo Indonesia. El tema de las regulaciones puede cambiar de un momento a otro, sobre todo lo que son regulaciones fitosanitarias para entradas de productos agrícolas. A veces no es muy fácil. Además, muchas de las importaciones de productos agrícolas las tienen que hacer a través de empresas que tienen que tener unas cuotas para poder comprar estos productos. Entonces, a veces es muy importante saber y todas las requieren como 2, 3 diligencias más, aunque han habido muchas mejoras con la ley del Omnibus que se creó, el país aún está desarrollando más procesos más fáciles, pero lo importante acá es poder entrar al mercado de Indonesia con alguien que lo conozca y que les ayude a navegar esta burocracia o estos desafíos. Y en este momento quiero abrir para preguntas. Si tienen algunas preguntas, aquí les pongo nuestros emails. El email de Felipe, Raúl y el mío. Si tienen preguntas, escribirnos a nuestros correos. Por favor, envíennos pues sus preguntas o entrar al mercado de Indonesia o sus mercados del sudeste de Asia. Estamos pues para ayudarles. Muchas gracias, Ángela, por la presentación muy en detalle de el mercado de Indonesia y las oportunidades que hay presentes. Dejamos entonces abiertos el piso. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le vamos a abrir el micrófono. Álvaro, déjame hablar o Pizarro. Puedes ahora abrir tu micrófono. Sí, buenos días y buenas noches para algunos. Muchas gracias por las presentaciones. Ha estado muy interesante los datos que han mencionado. Esta pregunta era para Ángela, disculpen, respecto al lado no tanto técnico, sino comercial, para entrar al mercado de Indonesia, respecto a la certificación halal. Nosotros somos una empresa, que manufactura alimentos diversos, ¿ya? Distintas categorías, distintas líneas, y yo estoy muy interesado en ingresar con galletas que contienen quinoa y bueno, no tienen ningún ingrediente o insumo que es de origen animal. Entonces, pero no tengo la certificación halal. Entonces, ¿qué tan factible para mí es ingresar al mercado de Indonesia sin tener esta certificación? Si es que es posible o si es que de todas formas es obligatorio tenerla por el tema regulatorio o desde la perspectiva comercial es necesario tenerla porque la mayoría de la población es musulmana. No sé si eso me podrías explicar un poco más al detalle, por favor. Tú estás en Perú.
Correcto, sí, sí. Nosotros somos una empresa manufacturera de alimentos en el Perú. Así es. Ok, entonces primero tienes que contactar a la agencia Halal que mira al Perú, porque lo que ellos tienen que hacer es hacer una certificación teniendo en cuenta y mirando los procesos que tú tienes en tu fábrica. Entonces eso lo tienes que hacer con la Asociación Halal del Perú. Puede que no haya una en Perú, pero puede haber otras que estén dentro de los países de Latinoamérica que son más cercanas. Por ejemplo, la de Brasil es bastante conocida. ¿Ok? Hay una asociación halal que es la MUIS, que es la de Malasia, que es, digamos, una que tiene los requerimientos más altos. Teniendo la MUIS, puedes entrar también a otros mercados con esa certificación halal. En este momento, en Indonesia, hay una regla donde solicitan que todos los productos tienen certificación halal, pero pusieron en pausa esta exigencia dándole tiempo a las otras empresas que tengan su certificado. Entonces, sí es necesario. Obviamente, si el producto no tiene certificación halal, en Indonesia también hay un mercado grande que es la comunidad de chinos. Entonces, pues también puede haber mercado para ese producto, pero lo más importante, pues el mercado más importante sigue siendo el mercado musulmán. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Eh, si alguien más tiene una pregunta, puede levantar la mano con el botoncito que dice participar y le vamos a abrir el micrófono. Si no tienen preguntas ahora, de todas maneras, ahí quedaron nuestros correos, nos pueden ubicar. Nadia Garay, veo que tiene una pregunta. Voy a abrir el micrófono. Nadia, ahora puedes abrir tu micrófono. Hola, Hola, Nadia. buenos días, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. ¿Cuáles serían las formalidades que tendríamos que cumplir nosotros para la exportación de servicios digitales hasta allá? Necesitamos tener como un registro formalizado de una empresa en Indonesia, necesitaríamos cumplir con ciertas, por ejemplo, para lo que es educación digital, para tener, ¿qué tipo de formalidades necesitaríamos para ingresar? Nadia, todo depende de la entidad contratante y tú donde estés ubicada. ¿Ok? Porque en estos momentos, por ejemplo, Indonesia mandó un acuerdo con Perú donde, donde le abre la oportunidad de prestar servicios de empresas peruanas a Indonesia. El acuerdo fue firmado hace un par de semanas atrás y también depende de los sectores donde vayas a dar el servicio. Si quieres, nos puedes mandar una nota a nuestro email y te podemos enviar más información. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nadia. Darío, voy a abrir tu micrófono. Ok, Darío, puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días, buenas noches. Les estoy hablando de Chile, soy argentino y tengo experiencia en e-commerce en toda la región y estoy muy interesado en el sudeste asiático, particularmente en el mundo de e-commerce. De hecho, estoy buscando oportunidades de exportar productos de Latinoamérica de Latinoamérica al sudeste asiático. Entonces, mi pregunta es, bueno, y justo de hecho una de las láminas que mostraron fue el avance del comercio electrónico en el sudeste asiático, en particular en Indonesia. Y mi pregunta es, ¿qué oportunidades ustedes ven para desarrollar el cross-border e-commerce entre Latinoamérica y el sudeste asiático, particularmente Indonesia, con algún marketplace, como por ejemplo Lazada? Bueno, inicialmente, si vas a entrar al sudeste de Asia, nosotros te aconsejamos que entres a Singapur,
porque Singapur es muchísimo más fácil el ingreso y Singapur es como una plataforma para testear el mercado y testear los productos. Una vez testes esos productos en Singapur, podrías extender esos productos hacia Indonesia. Y ya Perfecto. teniendo el acceso a la plataforma de la SADA, por lo general lo que hay acá en el sudeste de Asia es que hay muchas entidades que prestan el servicio de bodega, última milla. Sí, Entonces, es tener un contrato con estas empresas que te ayudan a poder hacer el e-commerce. Es decir, tú solamente envías el producto desde Chile a esta bodega y esta bodega te hace toda la administración del e-commerce. Dentro de la cámara nosotros tenemos un servicio que se llama servicio de incubadora de e-commerce y este servicio de incubadora de e-commerce lo que hace es entrarte al e-commerce a varias plataformas, hacerte toda la ayuda de los inventarios, administración en bodegas, todo el contacto con el last mile delivery. Y sobre todo es poder apoyarte buscándote un distribuidor. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde Chile exportar para vender B2B. Entonces sería mejor exportar a un B2C, perdón, a un B2C. Y ese distribuidor de acá le va a vender al cliente final. clarísimo, Ángela. Muchas gracias. Mira, sabes que de hecho en 2 semanas más voy a estar en Singapur. Eh, estoy haciendo un MBA en China y nos toca un módulo en Singapur. Así que me gustaría ver si eventualmente podemos, o sea, si de alguna manera puedo acceder a algún tipo de estos contactos que me estás comentando, o si eventualmente también me puedo juntar con ustedes. Sí, claro. Yo creo que tú me mandaste un mensaje, sí. Sí, 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 sí. Vale, bueno, ahí nos coordinamos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos dos preguntas más y luego podemos ir dando por finalizada la sesión. Rodrigo Genes, estoy ahora habilitando un micrófono. Por favor, puedes abrirlo. Rodrigo, ¿nos escuchas? Buenos días, buenas noches, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Rodrigo. Buenas noches por ¿Qué acá, tal? buenos días por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, mi consulta es referente a la carne, ¿verdad? Nosotros hemos enviado ya a Singapur un contenedor. En Indonesia serían más o menos los mismos requisitos, tienen las mismas, ¿cuáles son? ¿Hay un ministerio de la zona o algo por el estilo como lo tenemos acá y en Centroamérica? ¿Qué país nos estás De preguntando? Paraguay, Paraguay. De Ah, Paraguay para ok. Indonesia. Ujú. Yo creo que Paraguay todavía no está certificado para entrar carne a Indonesia. A Indonesia. Ujú. Eh, Primero requieren hacer el certificado. Una vez esté Sí. certificado, depende cómo lo va a establecer Indonesia, porque muchas veces es por cuotas. Por ejemplo, Ujú. mercados que están certificados de carne para Ah, tienen cuotas. Indonesia es el mercado de Brasil. Pero aunque esté certificado para la venta de carne de Brasil a Indonesia, solo ciertas empresas que son empresas estatales pueden ser los compradores de carne y en Ujú. específico en ciertas cantidades. Ok, ok. Muchas gracias. Pero la carne Gracias, de Rodrigo. Paraguay sí está certificada para Singapur. Para Ese Singapur mercado sí lo sí, puedes mirar. enviamos un contenedor a Singapur hace poco. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias a ti, Rodrigo. Una última pregunta, Néstor Cassini. Puedes abrir tu micrófono, Néstor. Néstor, puedes abrir tu micrófono si quieres preguntar algo.
¿Ok? Si no, podemos ir con Víctor Chamorro. Víctor, por favor, puedes abrir tu micrófono si quieres. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi pregunta es, ¿cómo está el mercado de Indonesia para la yerba mate? ¿Conocen, hay bebidas, hay algo así, o cómo ven para ese producto específicamente? En Asia en general toma mucho té, incluso toma más té que café. Entonces, en todo lo que son hierbas y tés, sí existe mercado. Ahora, la yerba mate como tal no es conocida, tan conocida acá, pero no les es desconocido el tema de los tés y también pueden ser tés, infusiones mezcladas con otras hierbas que ellos les gusta. Por ejemplo, el ginger es bastante, les gusta mucho acá. El lemongrass también. Todo lo que es té verde también les gusta muchísimo. Matcha también. Entonces es un poco como tropicalizar el producto, que no sea solamente la yerba mate como tal. Y no, y obviamente no se la van a tomar como no la tomamos en Sudamérica, con la bombilla, etcétera. Entonces, y es mucho más, en vez del paquete gigante de yerba mate, que es como uno lo compra por lo general en Latinoamérica, aquí es más el té en bolsitas. Ok. Y Entonces, hay que otro, mirar el mercado del té y tropicalizarlo un poco a las necesidades o a lo que ellos están acostumbrados. y un licor de yerba mate, por ejemplo, ¿toman alcohol ahí o no? No, son musulmanes. Ah, ok, ok. Bueno, genial, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Vamos a intentar de nuevo. Néstor, eh, ahora por favor puedes habilitar tu micrófono. Espero que puedas. Creo que no, Néstor. Creo que no. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias, Raúl, por toda la información que nos entregaron. Dejo también el dato de que como cámara tenemos country managers en algunos de los países de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Ecuador y en Brasil. Por lo tanto, a través de nosotros pueden llegar a eso, a nuestros country managers que están allá en el país y ellos conocen bastante bien de estos temas que estamos conversando. Por lo tanto, pueden ser un primer paso también para acercarse a esta región. Eh, sí, Néstor nos dice que al parecer sigue bloqueado. Entonces, bueno, Néstor, sí, por correo, por supuesto, felices de recibir tus preguntas y comentarios. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos muchísimo por el tiempo que nos entregaron acá en este webinar. De nuevo, muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Raúl, por toda la información que nos dieron. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad, en una siguiente, en el cuarto webinar de esta serie de webinars de oportunidades en el sudeste asiático. Muchas gracias, buenos días para todos ustedes, buenas noches para los que estamos acá en el sudeste asiático.